Bien, vamos a continuar en nuestra serie que hemos titulado ¿cómo? La supremacía de Cristo. ¿Y sabe qué es lo, quizás no sé si triste o alegre? Es saber que vamos concluyendo esta serie. Ya estamos casi finalizando el capítulo 12 de Hebreos, y es interesante ver cómo el Señor nos ha traído por más de 1 año y medio concentrados en la epístola a los Hebreos y conociéndole a Él. Yo quiero que usted, de donde esté, alcance por favor a ver los elementos que hay aquí, pero véalos porque más adelante vamos a hablar un poco acerca de ellos. Si quisiera que me acompañara, a capítulo 12 de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 4 hasta el 11. Hebreos capítulo 12, versículos 4 al 11. Y si usted ya tiene esa porción en su palabra, gracias por ponerse en pie y juntos leer con reverencia la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículos 4 hasta el 11. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay aquí? ¿Qué hijo hay a quien a su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque sin duda alguna tu palabra trae muchos recuerdos a nuestra mente. Pero gracias porque tú eres nuestro Señor. Porque tú hablas a través de tu palabra para nosotros hoy. Permítenos estar atentos a escuchar tu voz, Señor. Permítenos estar atentos para entender aquello que tú, Señor, tienes hoy preparado para nosotros. Permítenos ser transformados por tu palabra. Que caigan, Señor, las barreras de nuestro entendimiento ante el sonar de tu voz a través de tu palabra. Que tú, Señor, sigas haciéndonos crecer, llevándonos a tener fruto en tu palabra. Por favor, Señor, guíanos en esta mañana. A mí permíteme ser fiel a tu palabra, Señor. Permíteme ser claro. Y pon tú, Señor, tu palabra en mi boca, en mi mente y en mi corazón. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. He titulado esta predicación de la Escritura, ¿qué has olvidado?
Y posiblemente usted ahorita dice, dejé el celular en la casa. Pero no es de eso a lo que me refiero. ¿Qué has olvidado? Y posiblemente usted empieza a tratar de recordar algunas cosas, pero quisiera ayudarle en ese poder recordar. ¿Recuerdas cuando te enseñaron a leer? ¿Sí? Bueno, algunos lo recuerdan, otros saben que saben leer. ¿Recuerdas cuando aprendiste a escribir? Algunos lo recuerdan también, otros hacemos el esfuerzo de escribir. En la mayoría de los casos no recordamos muchas cosas, y quizás porque ha avanzado el tiempo y nuestra edad también ha avanzado. Posiblemente esa sea una de las circunstancias por las cuales no recordamos, o han sido experiencias tan significativas para nosotros que nos llevan a recordar. Lo cierto es que nosotros hemos olvidado mucho acerca de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestra paternidad o maternidad. Hay momentos que se quedan en nuestra mente grabados muy importantes. ¿Y quién aquí que es papá no recuerda el nacimiento de su hijo o su hija? Es un evento tan importante que queda grabado en lo más profundo de nuestro corazón. Pero es necesario entender por qué el Señor allí nos está invitando a recordar quizás lo que hemos olvidado. ¿Qué has olvidado? Es la pregunta que titula esta predicación de la palabra. Y hay tres elementos en esta porción de la Escritura que quiero proponerle que hemos olvidado y que posiblemente era lo más cercano para el primer auditorio en el que se está presentando la carta a los hebreos. ¿Usted recuerda un poquito la situación de aquellos que están allí recibiendo la palabra del Señor? Lo hemos dicho en varias ocasiones. ¿Alguien lo recuerda? Hebreos que estaban retrocediendo de su fe en Cristo Jesús para volver a las ceremonias, pero también había muchos allí que estaban desanimados, entristecidos, perseguidos, muchos que estaban allí también quizás con muchos dolores. Y aquí ahora el predicador les dice, ojo con lo que no has olvidado. Y usted puede encontrar el título de esta predicación en el versículo 5. Versículo 5 alude al título de esta predicación. Pero no quiero que vayamos antes al 5 sin pasar por el 4 y la riqueza que el versículo 4 trae para nosotros. Uno de los elementos, versículo 4, que ha olvidado es la lucha. La lucha. Y quizás se olvida la lucha porque ha sido algo tan recurrente, tan normal, tan cotidiano que ya hace parte de nuestra vida natural, ¿no? La lucha en la vida, la lucha en las situaciones, la lucha con la salud, la lucha con el jefe, con los compañeros de trabajo, la lucha con todos, ¿verdad? Pero aquí, versículo 4, no se nos está hablando de la lucha contra sangre y carne. Sino lea conmigo el versículo 4, porque todavía en su lucha ¿contra qué? Contra el pecado. Ustedes, dice el expositor, no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Porque ustedes aún en la lucha contra el pecado no han tenido que llegar a derramar sangre. Y quizás nosotros también podemos estar en la misma situación de la audiencia de este momento. Y podemos estar olvidando que hemos sido desafiados a luchar contra el pecado. Pero si usted lee el versículo 3, acaba de decirnos el expositor que Jesús mismo ha luchado contra el pecado, por lo cual soportó la cruz. Y también
sufrió muerte. También nos dice allí detalladamente, versículo 3, que Él luchó contra la hostilidad contra Él. Es decir, Él sufrió agobio, Él sufrió discriminación, Él sufrió señalamiento, y todo esto lo hizo por amor. Versículo 3, consideren el llamado, tengan en cuenta, pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de considerar o de recordar esto? Para que no nos desanimemos, para que tengamos aliento, para que seamos animados. Tú y yo recibimos aliento al ver al Señor, quien fue juzgado y discriminado. Tú y yo recibimos ánimo cuando entendemos que lo que sufrimos hoy no se parece un poquito a lo que Cristo Jesús tuvo que sufrir por cada uno de nosotros. Y ahora empieza con una razón el expositor. Así empieza el versículo 4, porque la razón de lo que Cristo Jesús ha vivido se deposita en el versículo 4. Porque ustedes no lo han tenido que vivir. Esto nos lleva a la comprensión de que si alguno de nosotros en la historia de nuestras vidas ha tenido que sufrir, se tiene que parar no frente a otro que al igual que nosotros sufre, sino tiene que poner sus ojos en Cristo Jesús, como lo hablamos hace 8 días, para así identificarse con el sufrimiento de Cristo. Y así entender que la lucha contra el pecado es importante. Pero ¿cómo se relaciona esto con lo que hemos venido hablando acerca de la fe? ¿Qué sentido tiene acerca de poner los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe? Pues que muchos murieron luchando contra el pecado. Muchos. Y solo para nombrar algunos de ellos, profetas en el Antiguo Testamento. Murieron luchando contra el pecado. Murieron confesando, demandando, denunciando el pecado del pueblo. Y así murieron estos santos delante del Señor. Varios discípulos, después de la resurrección del Señor, mueren en el ejercicio mismo de la predicación del Señor. En nuestros tiempos y quizás más cerca, misioneros. Y quizás si usted conoce un poquito de la historia de la alianza, la rebelión de los Boxers dejó los primeros mártires de la alianza. Pero pastores también han entregado su vida. Si usted recuerda un poquito de la película Del fin de la lanza, allí recordará a los misioneros que entregaron su vida también para honrar al Señor y compartir las buenas nuevas del Evangelio. Por lo tanto, resistir al pecado, siguiendo el modelo de Cristo, nos hace acreedores de sufrimientos, hostilidad, desprecio y hasta derramamiento de sangre. Si tú y yo nos identificamos con Cristo Jesús, no puede estar fuera de nuestro alcance o fuera de nuestra perspectiva que sufriremos, porque el Señor mismo lo dijo: en el mundo tendréis, pero no teman, yo he vencido al mundo. Entonces tú y yo enfrentaremos hostilidad al creer en Cristo Jesús. Sufriremos desprecio al creer en Cristo Jesús. Tendremos que derramar sangre, porque vea lo que dice la Escritura en el versículo 14, el detallito que nos deja allí el expositor. Después del porque, ¿qué palabra sigue en su versión? En la mía sigue todavía. Todavía, porque aún no, dice en la Reina Valera. Porque hasta ahora no, dicen otras versiones. Dios habla hoy y la Nueva Traducción Viviente.
porque hasta ahora no. Eso no quiere decir que va a llegar el momento en que puede pasar. La pregunta es si tú y yo estamos preparados para ese momento. O si quizás vamos a dar un pie atrás, como algunos de sus discípulos, diciendo, no, tampoco por eso uno irse a morir. Amados, aquí está la realidad del Evangelio. La realidad es que Cristo Jesús entregó su vida para salvarnos y tú y yo entregaremos nuestra vida para anunciarle, para glorificarle, para honrarle. ¿Qué estás dispuesto a sufrir por la lucha contra el pecado? Contra tu pecado, contra el pecado de tu pareja. ¿Qué estás dispuesto a sufrir contra el pecado en tu familia? Porque a veces pensamos que es el pecado que está de la puerta de la casa para afuera, pero es tu propio pecado. ¿Qué vas a luchar contra tu propio pecado? Porque no podemos decir, como nos lo han tratado de proponer, que la maldad está fuera y es lo que corrompe al ser humano. Dentro de la estructura de la Escritura, el Señor dice que el pecado está en el corazón del ser humano. Nuestro corazón es lo que nos conduce, se inclina a la maldad. ¿Y qué estás haciendo para luchar? ¿Qué está pasando? Y el directivo mira hacia un lado y le dice, vaya, dígale a su jefe. Vaya, dígale a su jefe. Esto no se puede hacer nada. Esta mujer desanimada, porque entienda que denunciar algo que está sucediendo en una organización trae cierto temor, ciertos nervios. Y esta mujer se va preocupada al saber que el directivo no le presta atención. Después se acerca a ella misma a alguien que llevaba un quehacer pastoral, un quehacer espiritual, y le confiesa también lo que allí está sucediendo. Y este amado pastor le dice, ore, no más, ore. Pero no me vuelva a mí a decir nada de eso, ore. Con mucho dolor en su corazón, se fue a su casa y con mucho temor se presentó delante del Señor. Iban 2 ocasiones en que había denunciado algo malo y nadie le había prestado atención. En el último esfuerzo y quemando el último cartucho, esta mujer, aún en medio de lo que había contado, se sentía sola, con más dolor, más pensativa y aún deseando ser escuchada realmente. Y se acerca a una última persona para contarlo. Y recibió de esta persona la atención que todos esperaríamos. Se acudió a la problemática. ¿Y cuáles eran algunas de las problemáticas? Pues en medio de la labor se hacían cosas que afectaban a aquellos que recibían algún beneficio. Se afectaba la salud mental y laboral también de los trabajadores. Había exceso de trabajo, había persecución laboral y nadie hacía nada. Y es que a veces nos atemoriza decirlo, porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Yo qué hago? Es que creen que de pronto yo estoy buscando otras cosas. Amados, esta mujer encontró lo que necesitaba, ser escuchada, pero no se cansó en denunciar 1, 2 y hasta 3 veces el pecado. A veces nos cansamos con nuestros hijos en repetirles, este es tu pecado. A veces nos cansamos con nuestra pareja, este es tu pecado.
A veces nos cansamos con nuestros propios papás en denunciar una y otra vez el pecado. ¿Pero por qué? ¿Es que acaso aquel que denunció el pecado en la humanidad no soportó la muerte de cruz? Tú y yo tenemos una lucha contra el pecado, pero que quizás hemos querido abandonar esa lucha. El llamado del Señor es: puesto los ojos en Cristo Jesús y sabiendo que aún no has tenido que derramar sangre, sigue luchando contra el pecado. En cualquiera de las presentaciones que éste se dé, en cualquiera de las circunstancias que éste se dé. Pero recuerda, peleamos contra un enemigo que es atractivo, que endulza el oído, que te dice: tú puedes, no necesitas a nadie, hazlo tú solo. Luchamos contra un enemigo que es sigiloso, y cada uno de nosotros debe tener el discernimiento del Señor para identificarlo aún en su propia vida. La lucha olvidada es contra el pecado, contra nuestro propio pecado. Pero la segunda invitación es la exhortación olvidada o el ánimo olvidado. Y allí tendremos que ir versículos 5 al 10. Y allí, en ese contexto de los versículos 5 al 10, vamos a encontrar una cantidad de cosas. Vamos a encontrar una palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar referencias continuas. 8 veces por lo menos se repite la palabra disciplina. 8 veces. Pero además de eso, el autor, para decir lo importante que es el concepto de la disciplina, trae delante de él un texto del Antiguo Testamento, Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Y el autor mismo está diciendo: presten atención a lo que les voy a decir. Llama su atención hablándoles de la disciplina de manera recurrente. 8 veces lo dice en estos versículos. Pero ahora también trae consigo un texto que era más usado, porque los proverbios eran dichos utilizados comúnmente. Es como los refranes que nosotros solemos utilizar, ¿verdad? Que cuando el río suena, una orquesta se ahogó, dicen por ahí. Piedras lleva, ¿verdad? Eso eran los proverbios en el tiempo bíblico. Y así entendían ellos los proverbios, como refranes de la vida. Para ser puntual con lo que quiere decir el autor, trae un texto importante en el Antiguo Testamento. Y aunque no podemos hacer teología del libro de los Proverbios, podemos ver el principio bíblico que Proverbios nos está diciendo y cómo desenlaza todo un desarrollo a partir de ese concepto bíblico. Versículos 5 y 6. Además han olvidado, y ahí está también el título del segundo punto, la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y quizás ligeramente uno podría decir: no, mejor hijo no. Porque es que disciplina, reprendido, disciplina otra vez, versículo 6, y azote, pues mejor hijos no, conocidos o hijos de los amigos. ¿Sí? Pero el Señor está diciendo aquí que a quien le pertenece la disciplina es a Él mismo. Él es el Señor de la disciplina. Él es el Señor del azote. Él es el Señor de reprender. Si entendemos que la disciplina parte del Señor para nosotros, comprenderemos el propósito mismo de la disciplina.
Y evidentemente después, versículo 7, la primera frase lo deja uno como, menos mal ustedes están sentados, pero lea la primera frase, lo tira uno hacia atrás, lo bota hacia atrás. Es para su corrección que sufren. Y uno dice, no, pues, disciplina, reprensión, azote, y ahora el sufrimiento hace parte de la disciplina, de la corrección. Pues esa es la verdad del evangelio, amados. La verdad del evangelio es que la disciplina del Señor es para nosotros. El diccionario bíblico Tyndale define disciplina como, y escuche bien, aprendizaje que moldea el carácter que te lleva a una conducta correcta. Y solo quiero hacer algo que está haciendo el autor aquí para nosotros. Cuando hablamos de disciplina, ¿cierto? Muchos vivieron la disciplina. Esta es la representación para muchos de disciplina, ¿verdad? Y es que algunos de nosotros necesitábamos que la vara fuera grande y más gruesita. Pero otros tuvieron que vivir la realidad de otra disciplina. El cable de la plancha. Y de pronto usted se asombra y dice, uy, padres malvados, esos que hacían eso. Pero conozco a muchos que para ellos esto fue un acto, un símbolo de la disciplina. Por aquí el más común, y yo tengo la mía, entonces no es el más común, ¿no? Con la chapa, dice por allá. La disciplina. Solo que al definir bíblicamente disciplina, tendremos que volver a ir al concepto de cómo bíblicamente se define disciplina. La chancleta no tenía, entonces no la traje. Tengo babuchas y esas son como de foamy, entonces no harían. Escuchemos, amados, definición bíblica de disciplina. Aprendizaje que moldea el carácter y que lleva a una conducta correcta. ¿Cierto? Aprendizaje. Pero aquí también se ve aprendizaje que define un correcto carácter. La paciencia de pasar cada una de estas cositas forma el carácter. Y ahora hay más que en mis tiempos, o bueno, de pronto nosotros no teníamos mucho para armar las torrecitas, forman el carácter. Y más aún cuando tiene la letra y tienes que ponerla en orden. Libros bíblicos y no bíblicos forman, dan aprendizaje, forman y corrigen. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido corregidos por libros? Y algunos tenemos que seguir siendo corregidos en nuestra pronunciación del inglés, ¿verdad? Entonces, los libros nos corrigen, pero también nos llevan a ver el proceso de nuestra vida. Nos llevan a entender que no podemos saltarnos los procesos de aprendizaje. Disciplina es aprender. Y no todo lo formamos con el palo, con el cable de la plancha y mucho menos con la correa. Aquellos que dijeron que la letra con sangre, se lo sabe, espero que no lo haya tenido que vivir. Pero aquellos que han dicho eso realmente han abandonado otras formas de aprendizaje. Si entendemos que esa es la definición bíblica de disciplina, vamos a entender que la disciplina tiene algo favorable para nosotros, que tiene algo positivo, que ya no es impositivo y ya no es correctivo, sino que tiene su elemento didáctico para el aprendizaje y tendrá también un elemento correctivo. Pero no siempre que hablamos de correctivo hablamos del juete. Disciplina viene del latín instrucción o entrenamiento.
no cuero ni juguete. El término disciplina, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene una connotación positiva. Musar es el término en el Antiguo Testamento e indica corrección, instrucción y purificación. Y usted puede ver que es la forma en como el autor también lo está usando. Versículo 10. Lea la última parte del versículo 10. Pero Él nos disciplina, ¿para qué? Para nuestro bien, para que participemos en su santidad. La disciplina es formativa. Y en el Nuevo Testamento se está ilustrando y el Nuevo Testamento enriquece aún más la palabra del Antiguo Testamento, musar, para decirnos que paideia es una expresión de la que nos da una idea de formar a un niño mediante tutoría, educación e instrucción. Tutoría, educación e instrucción. Así se nos enmarca disciplina a nosotros. Y quizás cambia el concepto por el cual siempre veíamos disciplina. Y cambia y debate nuestro mismo entendimiento de la disciplina. Y aún lo que se debate hoy a términos de la disciplina. Pero debe ser claro para nosotros que el actuar amoroso del Señor, que la disciplina es un entrenamiento correctivo y amoroso que nos lleva a convertirnos en personas maduras y responsables. Esa es la forma en que el Señor está utilizando la disciplina para ti y para mí, que somos sus hijos y sus discípulos. Pero debemos entender los beneficios también de la disciplina. Y la disciplina, Proverbios 22:15 dice que la disciplina va a ayudar, y si usted lee allí Proverbios, va a ver el desafío que plantea Proverbios con la disciplina. Capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada ¿a qué? Al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. ¿De qué? De la necedad. No lo va a alejar de la vara, lo aleja de la necedad. Entonces la disciplina nos deja ver que forma un carácter y nos aleja de ser necios. Pero también encontramos Proverbios 19, versículo 18. Disciplina a tu hijo mientras haya esperanza, pero no desee tu alma. Pero no desee tu alma. Entender que realmente la disciplina produce esperanza. Mientras hay esperanza podemos corregir. Mientras estamos aquí, y usted podrá decir, no, es que mi hijo ya está muy grande, ya, ¿cómo le doy juguete? No, es que no lo estoy invitando a darle juguete, le estoy diciendo es, póngase a su lado y sea su tutor, su educador. Amados, nosotros queremos hijos que sean siervos del Señor, pero los estamos enviando a que sean educados por el Estado. También, alcancé a escuchar. También, muchas veces los educadores de nuestros hijos son los teléfonos, las pantallas, los programas. ¿Y dónde queda nuestra labor como educadores, amados? Proverbios 23, 13 y 14 dice que la disciplina, y vuelvo otra vez, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Librarás
su alma del Seol. Pero no quiero quedarme allí, porque realmente el texto bíblico lo que está haciendo al decirnos versículos 8, 9 y parte del 10, lo que está haciendo el Señor es darnos una ilustración de cómo los papás terrenales nos corregían como querían. Y ahí está el palo otra vez, el cable de la plancha y la correa. Y por ahí dijeron la chancla también. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Sus padres los corregían y ustedes los respetaban. ¿Cuánto más se sujetarán a aquel que les da vida? Escatimamos la disciplina, la negamos, la echamos fuera, porque no entendemos el fruto que trae la disciplina para nosotros. En medio de los cristianos tenemos varias problemáticas. Y es que hay un sector de creyentes que ven la disciplina como el acercamiento único y exclusivo de el juguete, de darles todo el tiempo. Y tenemos en la otra posición, en un sentido pendular, aquellos que han negado que esa sea una opción y que ahora tenemos es que hablarles, quítale el celular, quítale el programa de televisión, quítale. Pues el Señor en la palabra no está descartando la corrección física, no la descarta. Pero tampoco dice que todo el tiempo sea la forma en cómo se debe disciplinar. Por lo tanto, nosotros como padres debemos regularnos, autorregularnos en sabiduría al entender cuáles son los acercamientos y en qué ocasiones sí hay una necesidad de corrección física y cuáles no. Pero no es todo, amados. Y no es desfogar el enojo sobre ellos. Efesios es muy claro para hablarnos allí y formarnos. Pero lo importante no es mirar los métodos, no es evaluar si este método de todo corrección física está bien o si este método de todo, voy a decir un método de crianza positiva, todo está bien. No, el Señor no nos está invitando a mirar si este o este está bien. El Señor nos está invitando a mirar de quién viene la disciplina. Versículos 5 y 6, ¿de quién viene? Del Señor. Y ahí mismo nos dice que por la disciplina nos podremos sujetar a Él y lo respetaremos. Pero hoy no respetamos al Señor porque nuestro concepto de disciplina ha estado errado en nuestro quehacer y en nuestro vivir. No ha sido formativo. No ha sido de un tutor. Piense qué hace un tutor. ¿Cuánta posibilidad tiene un tutor de darle un juetazo a su hijo? Ninguna. Y es sentarnos como tutores, uno al lado del otro, porque esto no descarta la disciplina eclesial, amados. La disciplina eclesial tiene el mismo contexto y la misma relevancia. Tú y yo necesitamos que alguien se nos siente al lado y nos corrija. Lo importante es que podamos ver lo que la Escritura aprueba y desaprueba. Lo importante es que podamos ver lo que el Señor dice y no dice acerca de. Lo primero es que la Escritura aprueba, como ya lo dije, el uso de la corrección física. Pero allí también nos lleva a entender que eso debe ser formativo. Si no estamos entendiendo que la corrección física debe llevarnos a humillarnos delante del Señor, no está sirviendo la corrección física. Y tú y yo estamos viviendo correcciones físicas que quizás no estamos entendiendo acerca del Señor. Cuando hay desafío de la autoridad, es necesario recordar que hay una autoridad. Cuando hay violación del límite, es necesario recordar que hay límites. Cuando conscientemente se desacata una instrucción, es necesario recordar quién es el que da instrucciones en casa.
Pero nuestro proceder, Efesios 6:4, en la Nueva Traducción Viviente dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Críenlos como lo haría el Señor con sus hijos. Ámenlos como el Señor los ama. Corríjanlos como el Señor los corregiría. Pero esa partecita todavía nos cuesta un montón, ¿verdad? El tema es que hay un gran propósito en el hecho mismo de la disciplina del corazón del ser humano. Y dice el versículo 5, dice en la mitad, vea lo que dice otra vez: hijo mío, no tengas en poco la disciplina, no la desprecies. Pero además dice: ni te desanimes a ser reprendido por él. No debe ser causa de desánimo el ser reprendidos por el Señor, el ser disciplinados por el Señor. Debe ser gozoso el saber que hay alguien pendiente de nuestro caminar y nos está corrigiendo para llevarnos nuevamente a poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque nos perdemos fácilmente, dice el texto anterior. Con facilidad nos enredamos. Tú y yo necesitamos quien nos corrija. Y al final, entonces, encontramos 3 propósitos interesantes en la disciplina. Uno es, versículo 7, es para su corrección que sufren. Es para corregirnos el sufrimiento que hoy tenemos, que hoy vivimos. Versículo 10, después de la mitad: pero Él, haciendo referencia a Dios, nos disciplina, ¿para qué? Para nuestro provecho, para nuestro bien. Desea el bien nuestro el Señor y por eso nos corrige, nos disciplina. Pero finalmente termina diciendo: para que participemos ¿de qué? ¿Y quién nos llamó a ser santos como Él es santo? Y el Señor, si no decidimos voluntariamente ser santos como Él es santo, entonces nos corregirá y nos mostrará el camino a la santidad a través de la disciplina. Propósitos divinos y eternos tiene la disciplina. No la escatimemos y la echemos fuera. Por último, y para ir concluyendo, el fruto olvidado, versículo 11. El fruto olvidado. Estuvimos transitando primero entonces por la lucha olvidada, después fuimos a la exhortación olvidada y ahora vamos al fruto olvidado. Versículo 11 dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Y aquí nuevamente la habilidad del autor para poner un contraste. La habilidad del autor para decirnos: el gozo se contrasta con la tristeza. Y humanamente nosotros vemos la disciplina con tristeza. Ay, no le vaya a pegar. ¿Cuántos abuelos no han dicho eso? Ay, no, pobrecito. Y allí quizás empezamos a entender que es el acto de disciplina está generando en nuestros hijos, en nosotros mismos como hijos del Señor, actos en los que el Señor mismo nos corrige para llevarnos a su propósito santo y divino en un entendimiento correcto de la disciplina formativa que tiene el propósito de darnos frutos de justicia. Pero los frutos de justicia debemos entenderlos como como resultados internos y externos en nuestra vida, ¿verdad? ¿Todos conmigo todavía? Ok, listo. Ya vamos terminando. Cuando
Hay un árbol frondoso, grandote. Esos árboles de mandarina que ustedes pueden conocer o esos árboles de mango. Y usted lo ve muy robusto y grandote y verde. ¿Usted qué piensa acerca de los frutos que produce? Que son buenos, ¿no? Pues yo me quiero comer un mango de ese fruto, un mango de ese árbol o una mandarina de ese árbol, ¿verdad? Se ven agradables. Pues sucede lo mismo en nosotros con la palabra del Señor, amados. Si la palabra del Señor ha tocado lo profundo de la raíz de nuestro corazón, nuestros frutos serán apacibles de justicia. Pero si tú y yo no hemos sido tocados en nuestro corazón por la palabra del Señor, posiblemente lo que salga de ti no te agrada. Y fue lo que dijo Pablo. Es que queriendo hacer el bien, hago lo malo que no me gusta. Expuso su propio pecado diciendo, yo sé que es hacer el bien, pero yo mismo lucho con hacer ese bien. Nosotros mismos sabemos cuáles son el fruto en nuestras vidas. Orgullo, arrogancia, falta de perdón, quizás crítica. ¿Qué es lo que caminamos en el fruto de nuestra vida? Los frutos apacibles de justicia debemos verlos en la misma dimensión del texto bíblico. 1. Sujeción al Señor nuestro Dios. Reconocimiento de quién es nuestro Señor y quién es al que debemos estar sujetos. Mujeres, estén sujetas a sus maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Esposos, amen a sus esposas como el Señor amó a la iglesia. Hijos, honren a sus padres porque es... Ay, ya se les olvidó. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa. Nos queremos solo la promesa. Fruto apacible de justicia es entender que hemos sido llamados a transitar en santidad. Y santidad es despojarnos de todo peso de pecado que pueda haber en nuestras vidas. Frutos de justicia, apacibles de justicia, es no normalizar el pecado que hay en nuestra sociedad. Ay, sí, ellos quieren hacerlo, que lo hagan. No normalicemos lo que es pecado. No podemos normalizar el hecho mismo de lo que le recomendamos a veces a nuestros hijos. Normalizamos y les decimos a nuestros hijos, si alguien le pega, déle usted más duro, ¿sí o no? Y normalizamos eso y eso está mal. La escritura no dice y nos llama a eso. La escritura nos llama a decir, te perdono, te amo. Pongo la siguiente mejilla, sí, Amparito. Pero claro, es duro porque va contra nuestra propia naturaleza. Nosotros queremos que a nuestros hijos no les pase nada y si alguien le va a dar, que sea yo. Pero nadie más, ¿no? Y entonces dele más duro al que le pegue. Sin entender cómo la escritura nos está llamando a formar a nuestros pequeños, a nuestros hijos. No se deje de nadie. No se deje de nadie. Los frutos de justicia están para los que sufren pérdidas, para los que enfrentan pruebas, para los que están expuestos a la tentación. Los frutos de justicia están para los quebrantados, para los que están tristes, para los que están desanimados, para todos aquellos que están siendo ejercitados en la disciplina. Los frutos de justicia forman en ti y en mí a Cristo Jesús, quien sufrió muerte de cruz. La buena noticia, amados, es que cuando pasemos este leve momento de tribulación, miraremos hacia atrás y producirá el gozo que habla la Escritura. Fue duro, pero aquí estamos. Fue duro,
La crisis económica me pegó, pero el Señor ha provisto. Me quedé sin trabajo, pero el Señor trajo otro. Y aquí vivo esta experiencia. El gozo se produce por poner la mirada en Cristo y en lo que Él va a hacer. No quieras tener frutos de justicia sin pasar por el sufrimiento, por el dolor o por la prueba o la tentación. No quieras quedarte solo con el gozo sin vivir la tristeza que produce el ser disciplinados por el Señor. Los frutos apacibles de justicia serán el resultado de una vida ejercitada en la disciplina del Señor. A manera de aplicación, amados, que tu corazón no se desanime u olvide la lucha contra el pecado, cualquiera que sea su presentación. Que tu corazón no se desanime u olvide que eres hijo de Dios y la corrección, instrucción y formación del Señor es y será una realidad para los hijos de Dios. Que tu corazón no se desanime y no olvides que tu vida debe reflejar, mostrará que tanto nos hemos dejado formar, instruir y educar por la disciplina celestial de un Padre que está al cuidado de nosotros. Por un momento, inclina tu rostro y oremos. Sin duda alguna, Señor, tú permites que perdamos cosas o personas a las cuales nos aferramos antes que a ti. Definitivamente, Señor, tu disciplina es perfecta porque tienes preparado algo mejor para nosotros. Definitivamente el sufrimiento forma, Señor. Definitivamente el quebranto en nuestra salud forma. La tentación nos permite mirarte a ti nuevamente. La prueba nos llevará a los senderos de santificación cuando así lo decidamos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Y gracias porque no entras en el debate de si es o no buena la disciplina, sino que la traes como un fruto de justicia apacible en nuestra vida, como un fruto de santidad, como un fruto de bienestar, como un fruto de asegurarnos que mientras pasamos ese leve momento de tribulación, tú estás mirándonos y formándonos. Señor, como leyó Andrea hace un instante, tu gracia es suficiente, Señor. Y es tu gracia por la que somos formados, para después alegrarnos y decir, hemos sido formados por las manos del alfarero. Y si tú quizás hoy estás aquí y estás por primera vez o estás visitándonos y reconoces que estás viviendo la disciplina del Señor, pero no conoces al Señor de la disciplina y quieres conocerle y quieres intimar y deseas estar a su lado para que como un educador o tutor te acompañe, yo te invito a que tú lo invites a tu corazón y le digas conmigo, Señor, he tenido que pasar por muchas cosas que han dolido,
y que hoy entiendo que quizás las has utilizado como corrección para mí, para encaminarme hacia el camino correcto. Señor, me he equivocado, he tomado decisiones desagradables delante de ti, he pecado contra ti y quizás contra mis hermanos y semejantes. Pero hoy estoy aquí para que tú me restaures, para que este corazón roto, Señor, sea restaurado por ti. Hoy quiero que tú entres a mi corazón y tú, Señor, quites todo aquello que causa carga, que impide que yo te mire a ti. Por favor, permíteme caminar por el sendero de justicia y de santidad. Permíteme caminar mirándote a ti, que la meta eres tú, Señor. Gracias por estar aquí para mí. Gracias por escuchar mi voz. Gracias por entender mi corazón. Gracias porque aun cuando te creía lejano, has estado formando en mí tu carácter. Yo te entrego mi vida, Señor. Por favor, permíteme ser hallado un hijo tuyo, un discípulo tuyo, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Pero si tú estás aquí y has creído en el Señor y quizás estás viviendo quebrantos, quizás estás viviendo dificultades, posiblemente estás en la lucha de por qué tienes que vivir este sufrimiento, yo te invito a ponerte de pie. Ponte de pie si tú estás viendo cómo el Señor te está corrigiendo para llevarte hacia Él. Ponte de pie si estás viendo cómo el sufrimiento es un compañero constante. Ponte de pie si hay quebrantos que te han llevado a decir: no puedo más, no sé qué hacer. Y Señor, tú conoces a cada uno de los que aquí están, aún aquellos que por X o Y razón no se han puesto en pie, pero que en su corazón están allí puestos en pie. Señor, tú conoces la fragilidad de nuestro carácter. Tú conoces lo débil de nuestras emociones. Tú conoces cómo nos enredamos con nuestros pensamientos y quizás nos hacen como chiquillos yendo de aquí para allá como las olas del mar. Señor, tú conoces que quizás hemos tratado de decir que nuestra lucha, nuestro sufrimiento, la debilidad que vivimos, la tentación que pasamos, la prueba por la cual estamos transitando es algo del enemigo. Señor, eres tú quien forma a través de cada una de las situaciones en nuestra vida. Porque fuiste tú quien pasó por hostilidad, por fragilidad. Eres tú quien pasó por agobio y aún alcanzaste la meta de la cruz para el beneficio nuestro. Señor, permítenos tener la mirada puesta en Cristo Jesús y que en esa mirada podamos recobrar ánimo. Que en esa poner la mirada en Cristo Jesús, nuestros corazones sean alentados para seguir transitando y ver la esperanza de los frutos de justicia apacible. Señor, tú eres nuestra mayor fortaleza. Tú eres, Señor, quien hace su obra en nosotros. Por favor, permítenos tener el vigor y el valor para luchar contra nuestro propio pecado, Señor. Permítenos aceptar la disciplina, sujetarnos a ti y aceptar la corrección que viene de ti, Señor. No nos permitas luchar contra ti.
porque solo será dar vueltas en un mismo lugar. Permítenos ver cómo tú, Señor, haces que de un corazón santo, de un corazón sujeto a ti, de un corazón que acepta tu autoridad, se producen frutos agradables, frutos que te glorifican y te exaltan, frutos que se identifican contigo. Aquí estamos, Señor, y todos te necesitamos. Sigue formando a Cristo Jesús en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.